¿Hay alguna consulta sobre lo que hemos visto hasta ahora ya en la unidad 3? Vamos a iniciar la 4 ya. Si hay alguna consulta sobre el 3 hasta ahora, pueden preguntarlo. Aprovechando que todavía están incorporándose sus compañeros al... Les vuelvo a pedir, por favor, Copper, ya. No me sirve ahí, dice su nombre para el tema del apellido. Yo manejo la lista como está inscrito en el registro de la facultad. Ahí Ya lo por ahí. modificó. Ya, ok. Gracias. Ese registro me entra con un número a mí, me distorsiona la lista que preparo yo por apellido. Y los que tienen primero su nombre también se distorsiona. Medina, Ramos, Álvarez, los tres Carlos. Carlos Medina, Carlos Ramos, Carlos Álvarez. Los Carlos no han sabido ni escribir su apellido. Fría, 83. ¿Cómo crees que te maneje? ¿Como 83 o como Fría? Te aviso que en la No le lista pasa, no, ese lo número cambié, va a pero cambiar. tarda un poquito. Sí, sí, ya lo cambié, solo que tarda un poquito en agotarse. Te aviso que ese número después se distorsiona porque se retiran, se inscriben más, no se mantiene. A los que estén así, no los voy a hacer partícipe de la plataforma de Classroom. Van a quedar fuera porque ahí sí que se controla la asistencia y se controla la identificación del alumno. Lo mismo, Cerrudo, 77, no sé, 74. Bueno, hay un montón ahí. Ya les di en la anterior clase. Cerrudo, Fría, Copper, no sé quién más. Si quieren que no se registre su asistencia, mantengan su número. Yo también uso un sistema para registrar la asistencia a los alumnos, por si acaso. Y es con el apellido, conforme está inscrito en la facultad, en el centro CPD. Unos 2 minutos por si acaso, más a pesar que creo que ya está la mayoría en clase. Peinado Arias. Quiero verte la cara, Peinado. Siempre trato de verte, no te distingo todavía hasta ahora. Ya, ingeniero. Virués Méndez. Igual Frías, ¿no? Pues tenés tu número, no mostrar la cara, no participás en Estoy clase. cambiándolo. Estás por otro lado, pues estás por la calle, vos no estás preparado para entrar a clase.
Bueno, esperamos a los comentarios a ver qué poder. Ya se güey. ¿Eh? De cualquier forma quieren meterse a la clase. Mogro. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Disculpe, ingeniero, ¿ya se corrigió mi nombre? Medina. Sí, sí, ingeniero. Neu. Tienes que ponerle actualizar. Bien, ya vamos como 10 minutos esperando que se apunten a la clase. Creo que ya es un tiempo prudente. Como les comentaba, vamos a iniciar la unidad 4 hoy y la clase del jueves completamos la unidad 4. Flexión en estado último es la unidad 4, como habíamos comentado. Inicialmente, algunas consideraciones sobre el análisis de la seguridad a la ruina por rotura. ¿Qué quiere decir? Aquí no hacemos diseño. En rotura no hacemos diseño. Nosotros seguimos la línea desde un inicio y desde que se introdujo la técnica pretensada en Bolivia, siempre se trabajó bajo esta metodología. Diseñar la pieza bajo cargas de servicio y verificar en estado último. Verificar, hacer un análisis de la seguridad de la pieza. ¿Qué tan segura la pieza es trabajando en estado último con las sobrecargas hasta llegar a la falla? Bueno, primeramente, ¿qué sucedía durante los primeros estudios de las piezas pretensadas? Las normas que había en ese tiempo consideraban que era suficiente hacer las verificaciones de las tensiones en la etapa inicial y en la etapa de servicio. Es lo que hemos hecho en las clases anteriores, incluso lo hemos demostrado con los ejercicios que hemos presentado el día jueves. Eso es básicamente, hasta ahí el diseño estaba ok, decían, las tensiones cumple, perfecto, entonces la viga está bien. Sin embargo, muchas piezas que satisfacían las condiciones o verificaban, ¿no?, las condiciones de esfuerzo en la fase de servicio y en la fase inicial, no verificaban los límites últimos de tensiones. De ahí que fue necesaria verificar la pieza en rotura por flexión. ¿Ya? En la actualidad, la verificación de una pieza en estado último es parte fundamental del diseño. El diseño no se considera adecuado y eficiente si no se ha realizado una verificación de la capacidad última de la pieza. ¿Ya? ¿Cómo se determina la capacidad última? Determinando un momento de rotura en flexión. O sea, si la pieza trabaja en flexión, su capacidad máxima es un momento tanto que está dado por los materiales y las características de los materiales con las que está diseñada esa pieza. O sea, la capacidad viene de la pieza con sus
dimensiones y sus materiales. De ahí viene la capacidad de la pieza última, ¿ya? Ahora, hablando ya del cálculo, el momento de rotura en flexión para las piezas de hormigón pretensado, el cálculo es muy similar al cálculo de las piezas de hormigón armado común. Y ahí por ese lado nosotros quedamos, digamos, beneficiados o cubiertos porque ahí estudian a detalle ustedes la teoría de flexión en hormigón armado, ¿no? Para determinar el momento último que le llaman, ¿no ves? Para cuando van a diseñar en hormigón armado. Si ya han llegado a flexión, seguramente lo deben haber visto. Bien. Entonces, es a trabajar con un momento en el análisis. En rotura, la armadura de pretensado funciona como una armadura de tracción de la misma forma que trabajan las piezas de hormigón armado en rotura. Pero hay una pequeña, gran diferencia. ¿Cuál es el alargamiento o deformación unitaria inicial del acero de pretensado? ¿Qué quiere decir? La armadura pretensada es una armadura activa. La armadura de hormigón armado de las barras son armaduras pasivas. Solamente trabajan cuando hay la acción de una carga. En pretensado la armadura trabaja aunque no haya pieza. El caso de la armadura, las piezas pretraccionadas, yo estiro al máximo, ¿no? En la pista o campo de tesado, los cables y no hay ni siquiera pieza, no la he hecho la pieza todavía. Entonces la armadura es activa. Y el alargamiento que se da para materializar el esfuerzo pretensado, ¿no? Hay que sumarlo al alargamiento debido a la flexión de la pieza. O sea, inicialmente la pieza se tracciona con gran parte de su capacidad de alargamiento, porque yo voy a estirar un cable y no lo puedo estirar indefinidamente, ¿no ves? Yo estiro hasta cierto valor dentro de los límites, ¿no? Admisibles, no puedo estirarlo más de la cuenta. Entonces, ese alargamiento que se da para materializar o conseguir la fuerza de pretensado, aparte de ese alargamiento, cuando la pieza trabaja se va a flexionar más y ahí esos alargamientos van a aumentar. Entonces, el proveniente de la carga debe sumarse. El alargamiento proveniente de las cargas, ¿no? Debe sumarse al alargamiento inicial debido a la fuerza pretensada. Esa es la diferencia. En realidad las diferencias son dos, ¿no? Y eso se puede calcular en el estado límite de una manera similar a una pieza como que estuviera trabajando como hormigón armado. La armadura pretensada va a trabajar como una armadura de tracción en hormigón armado. En rotura. ¿Ya? ¿Cuándo? Ahorita lo vemos. Entonces, dos cosas son diferentes. Y ya la primera la habíamos nombrado. En el primer caso habíamos dicho, ¿no? Cuando tratamos el tema de las armaduras y el estudio de los aceros para pretensado, lo primero que habíamos resaltado era que las tensiones eran muy elevadas comparadas con las tensiones en las barras del hormigón armado. Segundo, habíamos dicho que no había el escalón de fluencia en el diagrama tensión-deformación. Y tercero, hay una diferencia comparado con el hormigón armado en el alargamiento inicial del acero. Ese hay que sumarlo al alargamiento que se dan por las cargas. ¿Cuándo? Una vez que se descomprime la pieza pretensada. ¿Ya? Siendo así, entonces, la referencia para el estudio aquí y el análisis es precisamente esta diferencia. El alargamiento inicial del acero que se debe sumar al alargamiento
debido a la flexión de la pieza por las cargas actuantes. Y para efecto del análisis, si yo tengo la determinación de la deformación última de la armadura pretensada, se puede observar el comportamiento. Desde que yo la pieza la teso hasta que la pieza falle. En realidad, ese análisis es el que tengo que hacer. ¿Cómo está la pieza cuando lo teso? ¿Cómo está la pieza bajo carga de servicio? Y finalmente, ¿cómo está el momento de la rotura de la pieza por flexión? ¿Ya? Entonces, para hacer ese análisis, en los apuntes les voy a mandar paso a paso, digamos, a medida que se va cargando una pieza, cómo queda las tensiones de tracción en el acero y en un diagrama carga de formación, cómo va llevándose hasta la falla, desde que hay la aplicación o está la aplicación del pretensado. Entonces, si se analiza el comportamiento en cuanto al alargamiento en la armadura de pretensado, desde que yo la teso, cuando la hago la pieza, hasta cuando la pieza o previa que ya va a fallar, yo puedo analizar y conocer y, lógicamente, verificar qué es lo que se busca dentro del objetivo de esta unidad. Para ello vamos a suponer, primeramente, una pieza de hormigón pretensado que la cargo inclusive con su peso propio, digamos. Transferencia, pasa un tiempo, se suceden las pérdidas de pretensado y la pieza pasa un tiempo, se estabiliza y ya el esfuerzo aplicado no se reduce. ¿Ya? Por un lado. Esos dos elementos. Y por otro lado, se considera nula la resistencia a la tracción del hormigón. Que me parece que tanto en hormigón armado como en hormigón pretensado se toma así. Entonces, si yo cargo hasta su peso propio, no había problema, ¿no? Como vimos en el ejercicio de la anterior semana. Cargamos incluso hasta la pieza en servicio y la pieza estaba con tensiones el ejercicio 1 tenía compresiones abajo y arriba bajo carga de servicio. En el ejercicio 2 le habíamos dado una pequeña tracción y arriba estaba comprimida. Si nosotros esa tracción la vamos aumentando, de tal manera que se da la primera fisura al aparecer las tensiones de tracción en el hormigón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto que les he mostrado anteriormente? ¿No? A ver, vamos a ver si está por acá. Lo cerré, parece. A ver, no. Lo cerré. A ver. Podemos abrirlo para mostrarle. ¿Ya? Así más o menos. Este era un caso, ¿no? El caso del diseño del primer ejercicio. Teníamos abajo 17.8, arriba 102, no pasaba nada, estaba perfecta la pieza, más bien había que ajustar el diseño. Y esta otra, a ver si pueden observar, en esta otra teníamos 22 aquí, que ya es una tensión importante. Habíamos comentado que el hormigón tiene su problema de que no resiste y no trabaja bien bajo tensiones de tracción. Entonces, como límite habría que diseñar aquí habíamos diseñado con 22 negativos, digamos. Y a la altura del centro de la gravedad de la armadura, ahí voy a analizar yo el problema, digamos, ¿no? Digamos que la armadura esté por acá, aquí ya no hay compresión, digamos. ¿No ves? Entonces, a eso nos estamos refiriendo. ¿Ya? Estamos suponiendo que aparece la primera fisura al momento de que haya tensiones de tracción al hormigón, donde el análisis se hace a la altura del centro de gravedad de la sección, perdón, de la armadura. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo transferir tensiones de tracción en el acero a tensiones de compresión o tensiones de tracción en el hormigón.
¿Cómo? A través de la relación de módulo de elasticidad. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Las deformaciones unitarias específicas, tanto el hormigón como el acero, son las mismas. Entonces, solamente el producto de la una por la otra sería solamente un factor que sería la relación entre los módulos de elasticidad. Después, la tensión, por supuesto que las tensiones son diferentes. ¿Qué son iguales? La deformación unitaria específica donde está la armadura. Entonces, voy a analizar entonces las deformaciones que sufre la armadura de pretensado desde que la teso hasta el momento en que se sucede la rotura de la pieza. Y aquí tenemos la primera. La primera es debida a la fuerza de pretensado final. Porque habíamos dicho, ¿no? Suponíamos una pieza incluido su peso propio. Podíamos aumentar un poco de carga. Se han dado las pérdidas, entonces ya no hay problema en que la fuerza se reduzca. La fuerza se hace constante a lo largo del tiempo. Una vez que se reducen las pérdidas, ya la fuerza es efectiva y es constante a lo largo del tiempo durante la vida útil de la pieza. Entonces, esa consideración ya la puedo tener aquí. Inicialmente esto está comprimido, ¿no es? El diagrama de tensiones, pero ya hay una deformación unitaria específica en la pieza. Una vez que suceden las pérdidas, yo tengo, debido a la fuerza de pretensado final, ¿cuál es la deformación unitaria específica en el acero? Eso estoy hablando. Sería E sub P1 igual a P infinito dividido a sub P es sigma P infinito, ¿no? O sea, tensión final. Dividido su módulo, entonces quiere decir esto es, a través de la relación de Hooke, la deformación unitaria debido a la fuerza de pretensado final sería P infinito dividido E sub P a sub P. Y el diagrama de tensiones en ese momento queda de esta manera, digamos, solamente la fuerza de pretensado final. Fuerza de pretensado final, yo tengo sigma C2 arriba, P por P infinito, y sigma C1 debido a P infinito. ¿Cómo se calcula eso? Sigma C P infinito es tensión del hormigón debido a la fuerza final a la altura del centro de la armadura. El primer ejercicio que hicimos en la anterior clase justamente trataba de eso, ¿no ves? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía mi primer ejercicio? Decía, calcular el área óptima de la sección. No, ese es el inciso B. El A. Calcular la tensión del hormigón a la altura del centro de gravedad de la armadura de pretensado. Entonces hay tensión en el hormigón y hay tensión en el acero. ¿Ya? ¿Cuál es lo que estamos analizando? Deformación unitaria específica en el acero. ¿Ya? ¿Cuánto vale eso? P infinito dividido E sub P por A sub P. Este valor también es el mismo para el hormigón, porque por compatibilidad de deformaciones, donde esté la armadura, lo que se deforme en la armadura se va a deformar el hormigón. Por eso que hormigón armado se fisura la pieza es fisurada. ¿No? ¿Debido a qué? A esa relación justamente. ¿Ya? ¿Cómo quedarían tensiones en el hormigón? Así pues, ¿no es? Solamente el pretensado comprime la fase inferior y tracciona la fase superior. Si no hay ninguna carga, yo lo estoy preparando a la pieza como para que trabaje, ¿no? Combinando esfuerzos de tracción en la fase inferior y compresión en la fase, de tal manera que este diagrama va a cambiar. Entonces, sigma C sería la tensión a la altura del centro de gravedad de, aquí sería, ¿no es cierto? Ya sabemos cómo se calcula. En el primer ejercicio que hicimos el día jueves. Esa es una deformación unitaria específica
que sufre el acero. Para hacer el análisis tengo que saber todas las que existan. La segunda, debido a la descompresión del hormigón. O sea, no es que se comprime y después se tracciona, se combina y no pasa nada. Al descomprimir, ¿ya? El hormigón, ¿qué quiere decir? Con el pretensado yo le pongo esto fuertemente abajo. Cuando vienen las cargas, el peso propio más la sobrecarga permanente y parte de la carga accidental, se va a descomprimir. ¿Qué quiere decir? Esto que está así, este diagrama, esas tensiones se van a venir para este lado. ¿No ves? Y va a cambiar de signo, se va a ir para el otro, arriba. Entonces, ¿cuándo sucede? El momento que aparece la primer fisura, ¿no? ¿Por qué aparece una fisura? Porque ya esta parte está traccionada. Cuando se tracciona a partir del centro de la sección, aquí ya hay tracción. Ya aquí abajo es más grande y empieza a fisurarse. Tensión de tracción es sinónimo, ¿ya? De fisuración en la pieza, ¿ya? ¿Cuándo sucede eso? El momento en que la tensión de tracción en el hormigón, debido a las cargas externas, a la altura del centro de la sección de la armadura, anula la tensión de compresión en el hormigón. Pues. Esta es la que le da el pretensado, es positivo aquí. Cuando yo cargue y ponga las cargas permanentes, las cargas transversales, aquí va a generarse un diagrama que lleva a la izquierda valores. Cuando este valor de las cargas a este valor del pretensado se iguala, aquí se hace cero, pues el diagrama resultante. Eso es lo que estamos indicando aquí. ¿Ya? Cuando la tensión de tracción en el hormigón, debido a las cargas actuantes, ¿no? En el centro de la armadura se iguala o anula la tensión de compresión del pretensado, se produce la descompresión del hormigón. Y ahí surge la primera fisura, ¿no? Y es el instante en que el alargamiento o deformación unitaria específica E sub C del hormigón, E sub C del hormigón proveniente de la flexión, anula el acortamiento debido al pretensado. El pretensado aplica esto. En términos de diagrama de formación, esto es compresión. Se va a comprimir el hormigón. Cuando actúe la carga transversal, ahí mismo se va a traccionar. Cuando se igualen esas dos deformaciones, se hace cero. Ahí lo que sucede, la descompresión del hormigón. Y por compatibilidad de formaciones, ¿no? Acortamiento en el hormigón debido al pretensado va a ser igual al alargamiento del hormigón debido a la acción de las cargas. Y eso vale, ¿cuánto vale? Tensión sigma CP infinito dividido módulo porque es del hormigón. Ese es el momento en que se sucede la descompresión del hormigón. ¿Y ahí qué pasa con el pretensado? Se aparece, pues. ¿No es cierto? La pieza queda descomprimida, ¿no? Entonces, ese alargamiento inicial del acero de la armadura como consecuencia del pretensado final después de la pérdida y de la descompresión se puede calcular como o definir como prealargamiento o alargamiento inicial. En realidad son dos. Uno debido a la descompresión del hormigón que vale sigma C P infinito dividido E sub C, módulo del hormigón. ¿Y el otro valor cuánto vale? Esto. P infinito dividido A sub P por E sub P. Eso se suma. E sub P sería de E sub P1 más E sub P2. Sumo esto, sería P infinito dividido E sub P A sub P. Más sigma CP infinito dividido E sub C. Aquí sacamos factor común denominador E sub P A sub P.
y sumamos esto, ¿no es cierto?, como fracciones y nos da esta relación. Entonces, el alargamiento inicial de la pieza pretensada sería P infinito más alfa E, que es la relación de módulo. Módulo del acero dividido módulo del hormigón por la tensión sigma C P infinito por A sub P dividido E sub P A sub P. Si ustedes observan aquí, todo esto es calculable porque la pieza está diseñada. Tiene dimensiones de sección de acero y hormigón. Tiene características de los materiales y tiene los valores de las solicitaciones. Se calcula la tensión en el hormigón a la altura del centro de gravedad de la pieza, de la armadura, debido al pretensado final, que sería esto. Y valor absoluto es positivo. Esa sería la deformación unitaria específica debido a la descompresión del hormigón. Cuando yo voy a hacer el análisis, tengo que analizar estas tres deformaciones unitarias específicas para saber qué pasa con la pieza. ¿Por qué? Finalmente la pieza va a fallar pues por un alargamiento exagerado que cuando yo lo analizaba, cuando vimos materiales para pretensado, en caso del acero, manejábamos el valor del alargamiento E sub R, que era el alargamiento de rotura. Y ese valor es de formación unitaria específica. ¿Estamos? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? El análisis parte de esa consideración. Si no lo entiendo, va a ser difícil que yo entienda o haga verificación de una pieza en estado último. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Está claro? Para continuar Ingeniero, con la... sí, Adelante, Pena. en el diagrama que nos acaba de mostrar y en la parte superior está traccionando debido a las cargas del peso propio y las cargas de servicio. Cuando aplica la fuerza de pretensado, ¿no? ¿Te referís al primer diagrama donde está sigma C P infinito? Sí. ¿A este? Sí, sí. Habría que ver qué corresponde, ¿no? ¿Qué es sigma C P infinito? Es tensión del hormigón debido al pretensado final a la altura del centro de la sección. Aquí donde está la altura útil, ¿no? Acotamos altura útil, donde está la armadura. ¿Cuánto es de lo debido al hormigón? Aquí. Mejor dicho, tensión del hormigón aquí. Pero es debido a la fuerza final solamente. En realidad eso siempre es una compresión. No hay cargas ahí. ¿Cuándo hay cargas? Cuando yo voy incrementando las cargas, aquí analizábamos y decíamos, inclusive su peso propio, ¿no es cierto? ¿Ah? Aquí. ¿Por qué? Porque al menos en transferencia, ¿no es cierto?, debería haber una carga actuante transversal, no la del pretensado, para equilibrar. Porque trabajar solo con pretensado es muy elevado. Entonces, estas compresiones podrían ser muy elevadas al inicio. Pero esto es instantáneo, ¿no? Yo le aplico esto al hormigón y ahí ya la pieza se levanta y al levantarse actúa su peso propio. Entonces, al menos, por eso decíamos aquí en el análisis, ¿no? Supongamos que, decía, la pieza sea cargada inclusive su peso propio. ¿No es? ¿Para qué? Para evitar esto, ¿no es cierto? Porque esto viene, actúa el peso propio y viene la descompresión del hormigón. Ahora, la descompresión del hormigón, ¿cuándo viene? Después de que se carga inclusive el peso propio, digamos. No sé yo exactamente cuándo, ¿no? Para eso es el análisis. ¿Ya? Pero la pieza, ¿no?, tiene otro comportamiento cuando ya se descomprime el hormigón. ¿Ya? Ingeniero, gracias.
Seguimos. Entonces, tenemos dos, ¿no ves? Esto normalmente se le denomina prealargamiento. Y esto es, primero, debido a la fuerza final, que es este término, ¿no ves? Y este otro es la descompresión. Quiere decir que ya hay carga ya. Aquí, como complementando tu pregunta con el análisis, aquí, para que haya deformación unitaria específico, debido a la descompresión del hormigón, ya tiene que haber carga transversal o carga actuante. ¿Ya? ¿Ese es el peso propio entonces? Y una carga más, digamos. Podría ser el peso total más una fracción de la carga accidental. Eso va a depender ya de la pieza, ¿no? Porque no se olviden que aquí el análisis que estamos haciendo es en general, digamos. No es específico particular de una pieza en especial, digamos. Estamos analizando la situación en general, digamos, que es lo que sucede. Pero no tiene sentido descomprimir el hormigón si ni siquiera le he cargado su peso propio. Normalmente es con la carga, sobrecarga permanente más una fracción de la carga accidental en los diseños normales. ¿Ya? Lo que se da, esto. O sea, esto es deformación unitaria específica debido a la descompresión del hormigón. Nosotros, si no hacemos ese análisis, esto lo estaríamos, no lo estaríamos considerando. Y ese análisis ya es, eso es erróneo, digamos. En realidad es lo que sucede. ¿Por qué es lo que sucede? El acortamiento del hormigón debido al pretensado, ¿no? Se iguala con el alargamiento debido a las cargas. Entonces hay un acortamiento y un alargamiento al momento de la descompresión del hormigón. Finalmente, eso se igualan, se hace nulo. Pero si yo aumento la carga, ahí ya empieza a fisurarse la pieza. Ese es el punto. Entonces, este punto es central, neurálgico en el análisis. El momento que suceda. ¿Y por qué? Porque adicionalmente a eso, ya la pieza se comporta como una pieza de hormigón armado común, pues. Porque ya no hay pretensado. Se descomprime la pieza. No es que se pierda el pretensado, sino se combina con tensiones en el otro sentido y se anula, pues. Al anularse se descomprime la pieza. Si yo sigo cargando, la pieza ya va a trabajar con una pieza de hormigón armado común, pues. ¿Cómo? Con la parte de la tracción que quede, la capacidad de tracción que quede en la armadura, trabajando como si fuera una pieza de hormigón armado. La armadura de tracción. Entonces, ahí ya viene el análisis que ustedes conocen mejor que yo, pues, ¿no? En hormigón armado. Debido a la flexión por las cargas externas después de la primera fisura. ¿Ya? Ustedes ven este, ¿no es cierto? Y aquí observan, ¿no? Fíjense el diagrama de deformaciones. Fíjense, las deformaciones se colocan aquí a la izquierda, estas son tracciones. Y estas deformaciones a la derecha son compresiones. Y son similares en cuanto a la dirección de las tensiones. Las tensiones son en el mismo sentido, ¿no es cierto? Cuando ya se descomprime el hormigón, se empieza a aumentar la carga y esto se va en tensiones para la izquierda. Y aquí está, pues lo tienen en el diagrama, ¿no ves? Esto está por acá más o menos. Aquí ni siquiera se lo diagrama porque esto no se considera. Pues. Lo hemos dicho al inicio de las consideraciones, ¿no ves? ¿Qué hemos dicho aquí? Se considera nula la resistencia a la tracción del hormigón. Pues si no hay, ¿para qué lo voy a poner? No se lo pone, pues no. Los análisis en rotura, ¿acaso ustedes lo ponen aquí? ¿Cuánto es este valor en tracción? Ni siquiera le dice el ingeniero, el profesor de la materia, ¿cuánto es eso ahí? Lo único que hay que hacer es controlar la fisuración. Si yo voy a diseñar, ¿no? Pero aquí estoy analizando, no estoy diseñando. Se desprecia entonces, ¿no? ¿Perdón? Se desprecia entonces, ¿no? Se desprecia. La resistencia a la tracción se considera nula en el diseño, tanto en hormigón armado como en hormigón pretensado. Entonces, para calcular esto, ustedes son más tigres que yo, ya no saben perfectamente cómo trabaja. ¿Cómo trabaja?
Una vez que el hormigón a la altura del centro de la armadura alcanza la tensión nula, aparece la primera fisura, ¿no? Esa es la consideración. Y los momentos que van a actuar solamente lo hacen sobre una pieza fisurada, no pretensada, pues ya se ha perdido. ¿Dónde? Con esto. Con la descompresión del hormigón, ¿no? Y con la fuerza debido al pretensado final. Hay dos deformaciones unitarias específicas que se han dado a la altura del centro gradual de la sección y eso puedo considerar. Con esos valores puedo calcular tanto las tensiones en el acero como las tensiones en el hormigón, eso lo sabemos, ¿no ven? Bien, entonces, siendo así, la falla por rotura va a ser alcanzada por un alargamiento E sub P del acero y E sub C, que es acortamiento del hormigón, pues ustedes lo saben. En una pieza, ustedes ubican el centro graduado donde está la armadura y ahí lo limitan y hay un cierto valor al momento de la rotura, es el valor de E sub SP, digamos. Y el valor del hormigón, E sub C, igual. ¿Cuánto toman? Normalmente se toma, digamos, 3.5 por 1000 para el hormigón y 10 por 1000 para el acero. ¿No ves? Entonces, la falla, la rotura por flexión en la pieza va a venir, ¿no? Determinada por el valor de E sub P, que es el alargamiento del acero, y E sub C, acortamiento del hormigón, ¿no? Y, por supuesto, que se mantiene la hipótesis de Bernoulli, ¿no? ¿Qué dice Bernoulli? Hay dos hipótesis de flexión que dice Bernoulli. La que corresponde en este caso, ¿cuál? ¿Qué dice? Es la que corresponde a la proporcionalidad de deformaciones a la distancia a la línea neutra. ¿Qué dice? Las deformaciones son proporcionales a su distancia a la línea neutra. ¿Qué quiere decir? Esto aumenta en función de la distancia que esté alejada del centro gradual de la sección, del eje neutro, perdón. Si es compresión, va a ser para arriba. Si es tracción, va a ser para abajo. Y aquí este va a ser el valor máximo de deformación unitaria. Cuando dice deformación o decimos alargamiento o acortamiento, estamos hablando en valores de deformación unitaria específica. Si yo me pongo a trabajar con valores, unidades de longitud, me voy a complicar, ¿no? Porque para eso necesito conocer las dimensiones de la pieza y del cable, de la armadura. Cuando yo trabajo con valores específicos, están referidos a un valor unitario de longitud. Así es, ¿no ves? Y así es el análisis que hacen ustedes en hormigón armado, ¿no? Ingeniero. Entonces, la segunda hipótesis de Bernoulli dice, las deformaciones son proporcionales a su distancia a la línea neutra. Dice, ¿cuál es la otra hipótesis, si alguien se acuerda? Las secciones se mantienen planas. Antes y después de la deformación. ¿Y cuál es la otra? Son importantes, pues todas estas hipótesis, estas leyes son importantes en el análisis estructural, ¿no? Nunca deben dejar de considerarlas, tenerlas presentes y saberlas. Ahora, en el diseño, ustedes saben que esta distancia o la posición de la línea neutra es la incógnita en el diseño, ¿no? Y el análisis, ¿cómo se obtiene? Por medio de la condición de equilibrio estático. ¿Qué quiere decir? ¿No? El esfuerzo de tracción total que hay en la armadura, ¿no es cierto? Es igual al esfuerzo de compresión. O sea, estas dos fuerzas horizontales, por la condición de equilibrio, son iguales. ¿Por qué? Son las únicas dos fuerzas que actúan. No hay otra. ¿No es? En la sección. Entonces, estas son iguales por condición de equilibrio. Y la condición de equilibrio se establece claramente, ¿no es cierto? Dice, la pieza está en equilibrio incluso antes de la rotura de la pieza. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? En la compresión, pues, la resultante del diagrama de compresiones aquí.
¿no es cierto? De las tensiones en el hormigón. Y aquí pueden observar ustedes en este diagramita la distribución de tensiones en el hormigón. Este que tienen acá son las deformaciones que se consideran que varían linealmente a su distancia al eje neutro. El cálculo de la resultante C se da por el diagrama parábola rectángulo con tensión en el borde igual a 0,85 FCD. ¿Lo ven? La mayoría de las normas en todo el mundo, hasta los chinos, ¿no es cierto?, admiten considerar un diagrama rectangular de tensiones porque en realidad el diagrama real es un diagrama parábola rectángulo. Incluso en esta partecita tiene como una parte cóncava, ¿no? Hacia arriba. Aquí al comienzo, en este lado. Y el valor mínimo de la tensión es 0,85 FCD, siendo FCD igual a FSK dividido 1,5. Las normas admiten considerar con un valor Y igual a 0,8X, trabajando uniforme como un diagrama rectangular con este valor de la tensión, ¿no? Entonces, y los límites también, ¿no? El límite superior del acortamiento del hormigón es 3,5 y el alargamiento 10 por 1000. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo con...? Les repito para que no se confundan, ¿no? Cuando digo alargamiento, acortamiento, estoy hablando de valores en términos de deformación unitaria específica. ¿Por qué? Porque esa es la misma tanto en la armadura como en el hormigón, por compatibilidad de deformación. ¿Ya? Para el caso del acero, es su P producido por la flexión, porque aquí estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de la deformación unitaria específica que sufre la armadura de pretensado desde que la teso hasta que falla. Aquí estoy analizando en rotura ya, el tercer elemento. ¿No ves? Entonces, se hace una relación de triángulo-rectángulo, pues, ¿no es cierto? Este triangulito que está aquí, ¿no ves? Es a este triangulito que está acá, ¿no ves? Entonces, E sub C dividido X, ¿no? Es a E sub P a D menos X. Sería esta altura, ¿no ves? Esta relación, ¿no? En este triangulito de su cateto opuesto a su adyacente es la misma tanto para este triángulo como para este. De esa manera yo escribo E sub P es a D menos X como E sub C es a X. Despejo E sub P para el tercer caso, ¿no? Y tengo E sub C por D menos X y reemplazo, ¿no? Si yo adopto Y igual a 0,8X y E sub C igual a 3 por 1000, reemplazo esos valores. Y es 0,8X lo pongo aquí, ¿no? 0,8X y lo reemplazo en función de Y. Quiere decir que X es 1,25Y, ¿no? Eso. 1 sobre 0,8 es 1,25, ¿no? Y aquí lo tengo. Entonces, deformación unitaria específica en el acero debido a las cargas actuantes, una vez que se produce la descompresión del hormigón, sería 3,5 por 1000 por D menos 1,25Y dividido 1,25Y, y eso tiene que ser menor o igual a 10 por 1000, aquí lo tengo, ¿no? Este límite tiene que ser menor o igual a 10 por 1000 y este menor o igual a 3,5. ¿Vamos? Ingeniero, aquí también se aplica el criterio de dúctil y económico. ¿De qué? De dúctil y económico. Siempre, siempre. En realidad, en las estructuras pretensadas sí que hay que considerarlo más que en las piezas de hormigón armado. ¿Por qué? Siempre es preferible hacer el dimensionamiento de una pieza donde primero va a fallar la armadura, porque la armadura, las deformaciones
se dan de manera exagerada antes de la falla. En el caso de piezas de hormigón armado, y como ustedes saben, las piezas de hormigón pretensado no son solamente el cable, ¿no? Llevan armadura pasiva. Entonces, una falla ductil viene precedida de grandes deformaciones y hay tiempo para observar la estructura antes que falle. Si falla el hormigón, no avisa. El hormigón es frágil y es peligroso trabajar, darle trabajo mayor, muy fuerte al hormigón, donde va a fallar porque la rotura es frágil y se da de manera instantánea, no avisa, ¿no? Mucho más que en hormigón armado pensado hay que considerar. O sea, no vayan a pensar, habían 8 torones, ¿no? Yo le pongo 10, ya está cubierto, perfecto, mejor. O le pongo 12, va a quedar una belleza. No. Si yo le pongo 12, no es lo mismo meter una armadura con 12 torones que con una con 8. La acción del esfuerzo pretensado va a ser mayor. De repente, más bien lo de equilibrio la pieza. ¿Ya? O sea, siempre hay que tender a que sea menos, no más. En alguna oportunidad tuvimos un problema con unos peruanos, con el ingeniero Subieta, ¿no? Lo asesoramos a una empresa constructora, porque antes la ABC, que en realidad lo que era el servicio de camino, Servicio Nacional de Camino, contratadas en las empresas, pero el pretensado, la ejecución, como no era de conocimiento de mucha gente, ahora todo el mundo sabe de pretensado, no hay problema, digamos, ¿no? Muchas empresas, hay servicios, hay servicios especializados, hay bastante. Antes, cuando se empezaron a construir los primeros puentes, el servicio de camino se trajo un gato, un Freycinet, y hacía servicio cuando había que aplicar el pretensado a las empresas que tenían que construir el puente. Al comienzo, los tesados lo hacían ingenieros del servicio de camino. Y ya después había mucha gente con experiencia, también ya las propias empresas, ¿no? Pero gato nadie tenía. El servicio de camino tenía un gato que lo trajo hace años. Estoy hablando de la década del 70. ¿Ya? Ahora, pues, hay gatos chinos y todo, ¿no? Y no es que sean malos, le aviso. ¿Ya? Hay que ver qué línea es y son perfectamente certificados. Entonces nos tocó asesorar ahí en el puente Quilma, en Cochabamba, un puente pretensado, en un tramo de la red departamental. Me acuerdo bien, sigue funcionando el puente Quilma. Sí. Y estoy hablando pues de poquito menos de 20 años. Bueno, y la supervisión eran unos peruanos, una empresa peruana. Y el puente, las vigas del puente tenía el servicio de camino daba unos planos, unos esquemas generales y había que hacer los planos taller por parte del contratista y determinar y la armadura pretensada precisa e incluso el equipo con el que había que tesar. Y entonces resulta que estábamos en el límite y en el límite nosotros trabajamos con 2 cables y hicimos trabajar la pieza con pretensado limitado y en vez de poner más cables pusimos armadura suplementaria que eran unas barritas de hormigón armado, creo que eran 6 barras ¿cómo se llama? Creo que era 5 octavos, si mal no recuerdo. ¿Qué pasó? Cuando presentamos los planos taller nos lo observaron los peruchos y nos dijeron que nuestro diseño no garantizaba la capacidad de la pieza, por lo tanto no aceptaba. Y bueno, le respondimos y le mandamos un informe con un detalle de la memoria y atrevidos los peruanos nos dijeron que nosotros no sabíamos nada de pretensar y que estaba mal. Así que se molestó el ingeniero Subieta, un tipo que nunca se enojaba, lo vi bravo yo. Y me dijo, estos peruchos le vamos a hacer cerrar la boca a Percy, me dijo. Le mandamos una nota con un detalle del cálculo y todo bajo norma. Los peruanos querían poner 3 cables de 10. Eso era 30. Nosotros poníamos 2 cables de 12, eran 24, más unos fierritos.
Por supuesto que nosotros estábamos velando también de parte de la economía por parte del contratista, porque éramos sus asesores del contratista, lógicamente, sin descuidar la parte de la seguridad de la pieza, ¿no? Por supuesto. Y por último, en la última nota, pues le dijimos, ¿no?, que era así, que como lo íbamos a hacer, porque nosotros éramos responsables de la ejecución de la obra. Y que sus observaciones no tenían fundamento e incluso estaban fuera de las consideradas normales en el diseño, mostrándole que la pieza, trabajando en pretensado limitado, cumplía perfectamente con los dos cables más la armadura suplementaria. Y así fue que se hizo, ¿no? Y hasta ahora sigue la pieza, sigue el puente Quilman. Averigüen por ahí donde lo pillan, a ver. En el departamento de Cochabamba, en el Quilman. Y ellos meter 30 como si nada, digamos, ¿no? O sea, no es nomás meterle mucho fierro, pues. Esto viene a raíz del comentario de sus compañeros. No es nomás subirle. No quiere decir que si yo determino 21 y ya está, le pongo 24 nomás, 2 de 12, digamos, ya 24 está al lado de seguridad. No es así. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y eso es lo que estábamos comentando aquí, ¿no? Entonces, Ingeniero, una pregunta. adelante. ¿Qué Adelante. pasaría si en la fórmula S sub P nos sale un valor que está fuera de esos parámetros? ¿Qué tendríamos que modificar? En realidad eso se fija, pues. Es un límite, ¿ya? El límite inferior de los resultados de acortamiento es 3,5. Eso no puede ser más que eso. Los parámetros en realidad, ese no se calcula, se fija. ¿De acuerdo o no? El que en realidad se determina es el del acero y quien no tiene que ser mayor a 10. Se fija. No podemos fijar más arriba. La norma establece. Creo que ACI establece 3 esto, ¿no? ¿Esto? Creo que ACI trabaja con Sí, 3. 3 para el hormigón y 5 para el acero. ¿Ve? Ahí está, ¿no ve? Ahí. Entonces hay que trabajar con esos límites. Entonces, ¿cuál sería el tema? Aquí yo tengo el alargamiento o deformación unitaria específica del acero. Pero no es la total, ¿no? La total es sumando estos dos, digamos, ¿no? El inicial, que es esto, debido a la descompresión del hormigón, y la fuerza de pretensado final, que es constante a lo largo del tiempo. Esa ya no se reduce. Entonces hay 3 deformaciones unitarias específicas que hay que determinar para verificar la pieza. ¿Ya? Ahora, debido a las cargas, una vez que se descomprime, ya se calcula como si fuera hormigón armado. Pues fíjense, aquí yo estoy haciendo la relación, ¿no? Triangular de las deformaciones. Y para las tensiones, con la resultante, ¿no es cierto?, para calcular la posición del eje neutro. Entonces, este valor de la deformación unitaria específica está condicionado al valor de X, ¿no?, que es la distancia a la línea neutra. ¿Cómo se calcula? Haciendo equilibrio interno, ¿no? T es igual a C, como habíamos comentado. Y si la pieza, pues, es rectangular, entonces T es, bueno, es la resultante, ¿no? La tensión de rotura última por el área. Y C, que es el área de la sección comprimida, por 0,85 FCD, que sería esta tensión. ¿No ves? Este valor, que ya sabemos cómo calcular. Nosotros tenemos los valores del acero y de la tensión del hormigón porque tenemos la calidad de los materiales cuando diseñamos, ¿no? No se olviden que esta pieza que vamos a verificar está diseñada. Entonces yo tengo todas las dimensiones, tengo las cargas actuantes, tengo las propiedades de la sección geométrica, la del acero y su resistencia. Entonces esto en función de X o Y, ¿no?, que es 0,8X. Entonces, ahí hay una incógnita. Y si ustedes se fijan, aquí tengo la tensión en el acero, sería el área por la tensión de rotura. Y el resultante de compresión es el área comprimida. Aquí hay que ver dónde actúa en la sección hasta qué parte. ¿No ves? Agarra a 0,8 el valor de X. ¿No?
En una sección rectangular no es tan problemático, ¿no? Porque normalmente Y es igual, aproximadamente igual a HF, que sería la altura de la superior. Y el área sería Y por medio, ¿no? B siendo B el ancho. Entonces yo igualo la compresión a la tracción y tendría aquí Y, que queda condicionado a tensión de rotura del acero por el área dividido 0,85 FCD por B, que sería el ancho superior. ¿Y aquí cuál es la variable entonces? ¿Ah? Si ustedes observan esa ecuación. ¿Cuál es la variable ahí? La base. Está dimensionada la pieza, pues. ¿Cuál es la variable ahí para calcular Y? Pero sí, ahí está la ecuación. Sigma Sigma PU. PU, que es la tensión de la armadura pretensada al instante de la rotura. Pero sigma PU no es el valor del FYK, ¿ya? O FPTK para la armadura pretensada. O sea, la armadura, el valor de FPT, que es tensión de rotura del acero, no es este valor. Seguramente este valor es menor, ¿no? Que el valor de rotura, pero el valor FPT es un valor del ensayo, normalizado. Se corta un pedazo de cable de acero pretensado, ahí se rompe en la máquina universal, y ahí se calcula. El valor característico sale de hacer muchos valores, muchos ensayos, y se hace un análisis estadístico. Pero no es este valor. O sea que el valor de Y, o X en otras palabras, está condicionado a la tensión de rotura del acero al momento de la falla. Ese valor no se conoce. ¿Ya? Con ese valor, ¿no? Ya el valor de SUP en función de sigma PU queda vinculado a través del diagrama tensión de formación del acero y se puede determinar por un procedimiento de aproximaciones sucesivas. Hay normas como ACI, por ejemplo, ASTO, que adopta un valor de este valor sigma PU. ¿Ya? Ellos dicen sigma PU para este tipo de pieza con esta relación es tanto. Ecuaciones, por supuesto, con investigaciones, con trabajos, ¿no? Y pruebas. La norma es muy activa a lo largo del tiempo. Esta es la teoría básica, digamos, pero hay que complementar con eso, ¿no? ¿Cómo trabaja entonces? Finalmente determinando, ¿no? Porque yo tengo el valor de la tensión, sigma PU, calculo Y, con Y calculo X, y con X, ¿qué calculo? SUP, ¿no? Con SUP tengo el análisis de la deformación unitaria específica y ahí puedo verificar. Y hay que determinar el momento. ¿Cómo se calcula el momento? Resistente último, ¿no? Es calculando justamente el brazo de palanca Z en este esquema. El momento resistente último es esta fuerza multiplicada por la distancia entre las dos fuerzas, la resultante de compresión y la tracción que está en el centro de la armadura. Ese valor de, mejor dicho, Z, que es el brazo de palanca, Z multiplicado por T o por C, es el momento último que ustedes determinan para diseñar. ¿Cuánto vale? C por Z, o T por Z, o lo que es lo mismo, 0,85 FCD por Y por B, que es el área, ¿no ves? Eso es la resultante. Y el brazo es D menos Y medio. D siendo D la altura útil, ¿no ves? Aquí lo tiene. Esta es la altura útil. A eso le resto lo que está arriba, esto, 0,8X medio, y ahí tengo esto, ¿no ves? Le resto aquí la mitad y sería la distancia entre esta fuerza y esta. Eso es Z. Aquí lo tengo Z. D menos Y medio, para la sección rectangular, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el análisis? ¿Qué es lo que buscamos para hacer la pieza?
el momento resistente disponible, o sea, el último, se divide entre el valor del momento de las cargas. O sea, este momento último que le llaman ustedes, dividido mg más q, me da un coeficiente ni. Si ese coeficiente ni es mayor a 1,4, la pieza es segura en estado último. Conceptualmente, ¿cómo sería eso? Si yo diseño una pieza para un momento, digamos, de 100 toneladas metro, tonelámetro, ¿ya? La pieza va a fallar con 140, va a llegar a rotura con 140. Entonces hay entre 100 y 140 hay una seguridad, pues hay valores que pudieran por algún motivo subir por encima de los valores determinados de las cargas y eso lo va a cubrir la seguridad. Entonces yo diseño conceptualmente con 100 toneladas, la pieza tiene una capacidad de 140 hasta romper. ¿Ya? Ahora, no siempre es fácil en las secciones en T o en I que suceda esto, digamos, ¿no? Donde yo tengo la pieza y, a ver, aquí tengo, ¿ya? Si la pieza está cortando el ala superior, no hay problema. ¿No es cierto? Directamente el área sería BF por la altura, por 0,8X, pues sería el área, ¿no? Para multiplicar por la tensión y eso me da la fuerza C. Y si es rectangular, y la resultante está a la mitad de esa altura, pues. El problema se complica cuando en las secciones que usamos en pretensado, ¿no? La línea neutra está cortando el alma. En ese caso, el área ya no es pues Y por B, ¿no? Entonces, hay un procedimiento, ¿no? Para determinar la distancia Y real y se adoptan las siguientes consideraciones. Primero, aquí fíjense, ¿no? Aquí tengo, hay que calcular Y real, ¿no? Para saber dónde está cortando al alma, ¿no? El valor de Y. X, por supuesto, está más abajo. Estoy trabajando con Y aquí, que es 0,8X. ¿Cómo se hace? Se toma como base la sección rectangular, ¿no? Y se calcula con la sección en T. ¿Cómo es eso? Primero, basado en la igualdad entre resultante de compresión y resultante de tracción, se determina el área de hormigón comprimido, es lo que le llaman ustedes la cabeza de compresión. ¿Cómo puedo calcular eso? Directamente, pues, asumiendo como esto es A sub CC. Y este valor A sub CC sería un cuadrado, un rectángulo. En la incógnita, en la ecuación, yo puedo determinar de acá, ¿no ven? De acá. ¿No? El valor de Y igual a sigma por PU por A sub P. En vez de plantear esto, yo planteo esta de acá, ¿no ven? C igual a T. Entonces tengo A sub CC por 0,85 FCD, ¿no? Igual a sub P por sigma PU. Entonces determino sigma PU de esta igualdad, ¿no es cierto? Entonces voy a tener, ¿cómo calculo A sub CC? Aquí está, ¿no ves? Entonces este valor A sub CC lo igualo a este valor. ¿Cómo sería este? A sub CC sería igual, lo divido pues, ¿no? En este rectangulito, lo acorto, le quito esto y lo pego y lo junto. Eso sería BF menos BW por HF, ese lo conozco. Ese valor lo igualo a Y real multiplicado por BW. En esa ecuación ya mi incógnita es Y real, puedo determinar con A sub CC. Con A sub CC y estas dos áreas yo puedo determinar, ¿no? Tomando momento estático aquí, del valor total, y por su distancia al centro de gravedad, y las parciales a estas dos secciones, y calculo Y real, como calculando el centro de gravedad, la ubicación de esta sección, ¿no? Es para saber dónde está ubicado esta fuerza. Esta fuerza está en la mitad de esta altura, pero cuando esta sección es rectangular,
Si esta sección es así, aquí no está en la mitad de esto, ¿no? Hay que calcularlo así. Entonces, el momento último se calcula como 0,85 FCD por el A de la sección comprimida por Z. Y conociendo ya Y real, yo puedo calcular Z, ¿no es? Es el valor que va a permitir el análisis de la seguridad de la pieza cuando se compare con el de las cargas. Pero ahí no he tomado en cuenta el valor de el alargamiento o el prealargamiento inicial. Entonces, esto se engancha con un procedimiento de aproximaciones sucesivas que incluso puede programarse, ¿no? Hacerse un programita, porque ahora bastante se puede acomodar el cálculo, conociendo el diagrama tensión de formación. ¿Cuál es el valor de la tensión última? El momento de la falla de la pieza en el acero. Como les dije, no falla con el valor, ¿no? FPTK. El valor de rotura es un valor menor, dependiendo de la relación de las cargas y el pretensado. Por ese motivo es que no es igual. O sea, en una pieza cuando está fallando, el acero no ha llegado al valor de rotura, puede ser un valor menor, ¿ya? Entonces plantea un procedimiento que es iterativo. ¿Cómo se hace? Se adopta como primera medida un valor de sigma PU, que sería la tensión de escurrimiento de cálculo, ¿no? La tensión media, ¿no? Intermedio entre la de cálculo y la de rotura. ¿Cómo es eso? Me voy al diagrama, así miren, el diagrama tiene el valor de rotura y el valor de escurrimiento. Aquí tengo, ¿no? FPT y FP02. K es característico. Lo divido entre 1,15 y tengo el de escurrimiento de cálculo y el de rotura de cálculo. Son estos dos valores. ¿Ya? Calculo la media entre el escurrimiento de cálculo y rotura de cálculo. ¿Cómo se calcula la media? Sumo este con este y lo divido entre 2. Pues. Aquí está, ¿no? Sigma PU se adopta un valor mayor a FP02D y menor a FPTD. En realidad el valor medio está aquí entre este y este. Sumo este con el extremo superior, lo divido entre 2 y ese es sigma PU en primera aproximación. Sigma P1. Como ya tengo la tensión de rotura, multiplico por el área y tengo el esfuerzo T en primera aproximación. O sea, la fuerza de tracción en el momento de la rotura en el acero. Esa es igual a la compresión, lo igual. C en primera aproximación es 0,85 FCD por B por Y en primera aproximación. ¿No? Ahí yo puedo calcular el valor de Y en primera, ¿no? Y en caso de que ese valor sea mayor al espesor del ala superior, entonces tengo que trabajar con este procedimiento para trabajar con Y real, ¿ya? Esto cuando Y calculado es menor que la altura del ala superior, es válido. Cuando no es, hay que trabajar con A sub CC. Y aquí lo tengo. ¿Ya? En caso que la sección en T, ¿no? No corta, mejor dicho, corta el alma, entonces hay que hacer la equivalencia entre área y definirse, calcular la distancia Y real. Esto que hemos mostrado aquí. ¿Ya? Esto es geometría de las masas, no he pretensado. ¿Ya? Y ya me han dicho que el ayudante les ha enseñado, entonces, y además hemos mostrado en la clase cómo se calcula, es perfectamente determinable. Eso es primera aproximación. Esto es iterativo, hay que dar vueltas sobre lo mismo. Entonces, aquí es lo que entra el alargamiento de la armadura de pretensado inicial. Pero como ustedes ven, este procedimiento trabaja con valores de cálculo. Aquí FP02D y FPTD. Entonces aquí hay que trabajar con de cálculo para el alargamiento o la deformación unitaria inicial. Para eso se le afecta de un factor, ¿no?
E sub P. El de la armadura es E sub P en primera aproximación, sería D menos 1,25Y en primera aproximación, dividido Y en primera aproximación, 1,25Y por el valor del hormigón, ¿no? Que es 3,5 o 3. Se calcula el prealargamiento, que es, como es de cálculo, por un factor que normalmente se toma 0,9. Si ustedes dividen 1 entre 1,15, están por ahí, ¿no ves? Es más o menos el factor del gamma sub S que usan en unión armada. ¿Me entienden, no ves? ¿Está claro? Ese es el valor. ¿Sí? Y ahí se calcula recién el valor E sub P U último, ¿ya? En primera aproximación, que sería el alargamiento de cálculo, ¿no? El prealargamiento de cálculo más este que calculamos con esta ecuación una vez que tenemos Y en primera. ¿Qué se hace ahí? Ese es la primera vuelta, el primer ciclo del cálculo. El primer circuito. ¿Cómo se hace? Se suma ese valor. Ese valor se entra al diagrama tensión de formación, ¿no? Así. Entramos aquí con ese valor de E sub P última en primera aproximación, nos ubicamos aquí, nos vamos arriba y calculamos la tensión que corresponde a ese valor. ¿Ya? Si esa tensión es igual al valor inicial que hemos adoptado, ahí se para el cálculo. Si no, vamos en segunda aproximación, ¿no? En segunda aproximación yo tendría sigma PU 2, ¿no es? Es el valor que hemos determinado en el diagrama, en la curva, yendo con el valor de E sub P 1. Voy al diagrama, encuentro sigma PU en segunda. Con sigma PU en segunda, ¿no? Hago lo mismo que hemos hecho, ¿no? Sigma PU en segunda por el área va a ser la T en segunda. Y C en segunda sería 0,85 FCD por B por Y en segunda. Si este valor es menor que HF, o sea, el espesor del ala superior, no hay problema, continuamos el cálculo. Si este valor es mayor, entonces hay que calcular Y2 real en segunda aproximación. ¿Cuándo se para el cálculo? Haciendo aproximaciones sucesivas hasta llegar al valor exacto de sigma PU. Es la tensión de rotura del acero, el momento de la falla. ¿Cuándo se para? Cuando el valor anterior en el proceso de cálculo se iguala con el valor último calculado con la tensión, mejor dicho, con la deformación última. Me voy para arriba en el diagrama, encuentro el valor, me voy a la izquierda. Si coinciden esos valores, entonces ahí puedo yo cerrar el cálculo. Y con ese valor ya calculo, pues, ¿no ves cómo hago? Hago Y, ¿no es cierto? Con Y calculo E. Con E calculo sigma. Con sigma calculo C, y con C, pues, aparte de eso, puedo calcular Z, y con Z el momento. Ese momento lo divido al momento de las cargas y entonces, ¿no? Me da un coeficiente. Ahora es importante, ¿ya? Cuando se trabaja con valores de cálculo, el valor del factor ya no es 1,4, este valor de ni, ¿ya? Hemos dicho 1,4 cuando la pieza, ¿no? Se considera como segura en el estado último, ¿ya? Cuando se trabaja. Cuando no se trabaja, cuando se trabaja con valores directos, no de cálculo, ahí hay que trabajar con 1,6. ¿Ya? Bien, preguntas. Este es un procedimiento que puede, en realidad hasta ahora, con lo que hemos visto en pretensado, si ustedes observan, hay dos cálculos que pueden hacerse iterativos y pueden hacerse hasta una tesis.
¿no? Trabajan con el diagrama tensión-deformación a través de la verificación en estado último por el procedimiento de aproximaciones sucesivas. Con un Excel yo rapidín lo hago automático eso. Metiendo los datos del diagrama. Y ahora los datos del diagrama lo dan todos los fabricantes en el mundo, pues no es difícil obtener. Te dan una tablita con valores de alargamiento versus tensión. Vos lo construís el diagrama. O te lo dan el diagrama también y ahí uno lo puede determinar, calcular, ¿no? Entonces, ese es un procedimiento que pudiera hacerse un trabajito, una tesis, un proyectito de grado. Y el otro también sería el diagrama de Magnet, ¿no? Usado al diseño de vigas para puentes, por decirlo. Yo podría hacerlo automático trabajando con diagramas para optimizar el diseño, ¿no? Por si alguien quisiera más adelante, una vez que termine su materia, se puede hacer un proyecto, se puede hacer un trabajo. O sea que la mayoría se van a anotarse al seminario y le tiran otra vez 4 módulos ahí, ¿no? Pudiendo hacer un trabajito independientemente de las condiciones que tenemos ahora, es mucho más fácil, ¿no? Y así han hecho muchos alumnos. Bien, ¿alguna consulta? Estamos terminando ya lo que corresponde al avance de esta clase. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que no se entendió? Méndez, Castro. Condori. Solís, ¿alguna duda? Jerez. Ingeniero, esos límites de formación son mayores debido a que la resistencia de los materiales en el pretensado también son altos. O sea, el ¿en el diagrama? 3.5, sí, el 3.5 y el 10%. No. En realidad, en porcentaje, están igual, pues. ¿Dónde varían? En valores altos, por un lado. ¿Y dónde más? Tendrían que variar. En el modo de elasticidad varía. No varía prácticamente, mejor dicho. ¿No es? Son casi los mismos. Ustedes ven el diagrama, están arrancando los dos a cero hacia arriba por la misma parte, la misma inclinación. ¿Cuál sería el otro? La otra consideración interesante, tu pregunta. ¿Cuál sería el otro? ¿Cuál sería el otro límite? Que habría que tener cuidado en la verificación. En porcentajes son prácticamente los mismos, ¿no? ¿Dónde varían entonces? En el brazo de palanca. ¿Ya? El brazo de palanca en piezas pretensadas es diferente al brazo de palanca en piezas de hormigón armado. ¿Dónde es mayor? ¿Cuál es más grande? ¿Hormigón armado o pretensado? ¿Cuál creen ustedes? El brazo de palanca Z con el que trabajan ustedes en hormigón armado, ¿en qué valores más o menos oscila? No tienen idea, en función de la altura de la pieza. O de la altura útil. No saben. ¿Cómo van a hacer diseñar piezas de flexión si no saben por dónde hay que llevarlo al brazo? ¿Ah? Mogro, a ver. No saben todavía cómo trabaja el hormigón armado, ¿no? Parece que mucho me estoy adelantando, tal vez. ¿En qué parte están en el hormigón armado? ¿Ya han visto diseño de viga rectangular a la flexión? ¿O no llevan hormigón armado 2? ¿No están llevando? Sí, ya hemos visto. ¿En qué Sí, parte están? ingeniero, recién terminamos el tema de vigas, estamos ingresando a losa. ¿Pero vigas en flexión?
Meto vigas rectangulares. Y no le pregunten a su profesor, pues, profesor, ¿en qué rango de Z se trabaja en función de la altura útil? Pregúntenle, o de la altura H. Él les va a decir de hormigón armado y yo les voy a decir de pretensado. Para la próxima clase no me dejan olvidar, ¿ya? Para que lo vean, ya no tenemos tiempo, creo. ¿Está bien? Por supuesto, para la gente que participa no es obligatorio, pero para efectos de evaluación tienen 10% ahí para todos los estudiantes. Si no participan, lo pierden su 10. Si no entran a la clase, también lo pierden su 10. Bien, eso sería todo por hoy, entonces. Por favor, no se olviden.